midiendo caries o haciendo cuál es el COP de la población, ¿no es cierto? O Viviana en una unidad de cuidados intensivos administrando medicamentos, o Joan enseñándole a la gente a cómo hacer un análisis estratégico de su institución. ¿Cómo llegaron a este tema de las tecnologías y por qué las conocieron y por qué se apasionaron como una forma de mejorar la calidad? ¿Quién quiere partir? Si quieres yo, May. Bueno, ¿Sí? Viviana. Bueno, sí, gracias. Muy buenas tardes a todos los que están conectados hoy. Les voy a contar un poquito de cómo llegué a este tema de las tecnologías de información y comunicación en salud. Fue más que nada como una mera casualidad. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo afuera de Chile, estuve viviendo en Australia y dentro de las consultas médicas que hice en forma rutinaria, me llamó bastante la atención de cómo funcionaba el sistema de salud en ese país, ¿no? Principalmente en la ciudad donde yo estaba. Y las recetas médicas que a mí me entregaba el médico, me las entregaba en forma electrónica. Y para mí, eso fue como en el año 2010. Y para mí eso fue bastante como tecnológico y futurista para pensar, digamos, en cómo nosotros estábamos acá en Chile, que eso no funcionaba. Y ahí empecé a averiguar un poquito más del tema, empecé a preguntar a los mismos doctores cómo se relacionaba, digamos, esto con el área de la salud, y me fueron un poco orientando. Y posteriormente tomé el magíster de informática médica de la Universidad de Chile, que es en convenio con la Universidad de Heidelberg de Alemania, y poquito a poquito fui aprendiendo un poco más de estas tecnologías y me fui enamorando principalmente de toda esta área y todo lo que uno puede lograr hacer y todavía lo que nos falta todavía por llegar a hacer. En verdad estamos en un camino, es complejo, pero se ve como una luz al final de este túnel bastante provechoso, digamos, para todos nosotros que trabajamos en el área de la salud. Y así fue como más que nada me encanté por este tema de las tecnologías de información en salud, principalmente a ver ya algo real, digamos, de cómo estaba funcionando en otro país, pero ojalá poderlo también traer acá a Chile en un futuro próximo. Muchas gracias, Viviana. Muchas Uh-huh. gracias. Vesna, ¿nos quieres contar tú? Claro. Hola, buenas tardes. Bueno, mi primera incursión en el área tecnológica fue a partir de mi tesis doctoral. Yo estaba trabajando en listas de espera para resolver listas de espera en el área odontológica, y en eso una de las alternativas que empezó a aparecer en la literatura era trabajar en los procesos y junto con los procesos incorporar tecnologías para mejorar los procesos de gestión. Entonces, en ese escenario busqué un poco de ayuda con profesores. Yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Chile y me fui a la Facultad de Ingeniería Industrial, y donde encontré un grupo que estaba trabajando en la incorporación de tecnologías en distintos hospitales públicos. Y ahí fue como aprendí mucho acerca de cómo insertar las tecnologías, pero de manera correcta, y estudiando bien los procesos antes de llegar a insertar una tecnología, sino que hacer los análisis primero para ver cómo insertarlas de la mejor forma y que tengan los efectos que uno espera. Así que ese fue por ahí incursioné en el tema de las tecnologías. Muchas gracias, Vesna. Joan, ¿nos quieres contar tú? Sí, ¿Nos quieres contar? En mi caso, realmente no podría citar un evento disparador. Yo diría que es más un proceso muy natural, muy lógico, al que seguramente nos hemos ido encontrando la mayoría de los que estamos en el sector sanitario. Yo no soy clínico, no soy asistencial ni profesional sanitario, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Sí fue bastante casualidad acabar en la salud. Acabé porque me aconsejó un muy buen amigo al acabar mis estudios que un buen sector para trabajar apasionante iba a ser el sector de la salud. Me dediqué a la consultoría especializada en el sector de la salud, trabajando en estrategia, en procesos, en organización. Y sí que vimos, llevo 22 años y a lo largo de este periodo, pues la sociedad se ha digitalizado y hemos ido viendo cada vez más, año tras año, que si queríamos mejorar procesos en la organización, en un hospital, en la medicina comunitaria,
o en las políticas sanitarias, o íbamos incorporando tecnología a estos procesos o cada vez era más difícil, ¿no? Pero de la misma forma que lo hemos vivido como ciudadanos cuando nos acercamos a otros sectores de actividad, ¿no? Ya sea la banca, el gran consumo, el ocio y la cultura, los hoteles que hoy reservamos por internet, etc. Bien, muchas gracias, Joan. Bueno, yo creo que hay algo que con esta, digamos, pequeña relato de experiencias, de cómo se insertaron, queda claro de que pareciera que es un proceso natural para el área de la gestión y de la administración, pero no tan natural para el ambiente sanitario. O sea, Viviana se incorpora porque ve algo que ocurre, que puedes ayudar con las tecnologías, con la receta electrónica, y Vesna tratando de entregar una mejor calidad, gestionando las listas de espera, entiende que las tecnologías pueden encontrar y va y se acerca a el sector de ingeniería industrial para solucionar ese problema. Y efectivamente yo creo que todos tenemos cierta conciencia de que salud, el sector salud, está bastante más atrasado en la adopción de estas tecnologías que otros sectores. O sea, el sector bancario, para qué decir, uno puede ir a sacar plata de su cuenta corriente incluso en el extranjero, en el sector, digamos, en todos los sectores, o sea, el comercio, sabemos cómo ha evolucionado el e-commerce, el sector financiero en general, no solamente el bancario. Uno entra a la página web del Servicio de Impuestos Internos y te hacen una radiografía de todo lo que ha sido tu vida laboral. Y en salud no ha sido así. O sea, si uno quiere ir a buscar un examen de laboratorio que se hizo en la clínica A, tiene que meterse a la página de la clínica A. Si se lo hizo en la clínica B, en la página de la clínica B. Y ahí juntar todo en un solo lugar es un sueño imposible. ¿Por qué creen ustedes o cuáles han sido los problemas que creen ustedes que salud ha tenido que enfrentar para la adopción de estas tecnologías? En los ámbitos en los tres ámbitos. En los ámbitos de la tecnología propiamente tal, en los ámbitos del recurso humano y en el ámbito regulatorio. ¿Por qué creen ustedes que el sector salud no ha dado ese salto cualitativo y cuantitativo como lo han hecho otros sectores? Los sectores financieros, el sector, digamos, la economía en general, o el sector de comercio u otros servicios. O sea, uno ya no piensa ir al banco, no piensa ir a un mall a comprar a ninguna cosa, todo lo hace a través de las plataformas. ¿Por qué creen ustedes en qué ha topado el sector salud que no ha avanzado con la rapidez que ha avanzado el resto de los sectores? Vesna, me gustaría que partieras tú, que tienes una visión un poco más global del tema. Bueno, sí, efectivamente en esos tres ámbitos, bueno, siempre va a haber un poco de resistencia a los cambios, ¿cierto? Del uso de las tecnologías, especialmente en los sectores donde son tradicionales y la cultura organizacional de los sistemas de salud en general se comportan de manera más bien estática. Entonces, obviamente que introducir nuevas formas de trabajo puede generar cierta resistencia. Ahora, por otro lado, la tecnología también tiene sus tiempos, no es tan rápida como uno pensaría, sino que tiene un proceso para poder desarrollarse, y esos tiempos a veces las expectativas son mucho mayores de las que realmente son. Y en última instancia, en el caso de las regulaciones, efectivamente en nuestro país todavía le faltan regulaciones en el área del uso de tecnologías en salud, y eso ha generado distintas dificultades porque tenemos que definir quiénes son los responsables, quiénes son los que, qué mecanismos, qué herramientas son las que se tienen que usar, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos hacen que haya cierta resistencia y cierto temor a la utilización de herramientas digitales porque no están reguladas. Entonces uno no sabe si están bien, si están mal, si pueden ser de esa forma. En eso el Departamento de Salud Digital está consciente y estamos trabajando
específicamente en presentar prontamente un reglamento, después normas técnicas y efectivamente ir avanzando con los temas regulatorios en el área de desarrollo de tecnologías en salud. Sí. Gracias, Berna. O sea, lo que tú nos dices, digamos, es que hay desafíos en los tres ámbitos, en la tecnología propiamente tal, en el recurso humano y en el tema de la regulación. ¿Qué ha pasado en España, Joan? ¿Tú crees que es más o menos parecido o hay algo más avanzado? ¿Qué crees tú que ha ocurrido? No me atrevería a decir si avanzado, parecido o más retrasado, por prudencia, porque no conozco detalle en vuestro contexto. Pero escuchando a Berna sí había muchas cosas que me sonaban y que veía como lugares encontrados respecto a la situación en España. Yo sí es cierto que más allá del tema regulatorio, que yo creo que Berna lo ha explicado muy bien, a mí me preocupan dos barreras, fundamentalmente, y seguramente por el sesgo de mi trabajo como profesional. Las barreras desde el punto de vista de tecnología. Yo creo que fundamentalmente ha habido dos grandes barreras, partiendo del hecho de que, sin lugar a duda, los procesos que hay que resolver o hay que digitalizar en salud son muchísimo más complejos que en la mayoría de sectores en los que estamos. Yo tengo la sensación que casi siempre hemos empezado por lo más complejo. Nunca hemos empezado por las cosas sencillas que se podían haber hecho. Casi todos hemos empezado por la historia clínica digital compartida con todos los actores y accesible a todo el mundo. Y esto lleva mucho tiempo. Y yo creo que más allá de esto hay un segundo barrera, o quizá incluso error, si somos un poco autocríticos, que en muchas ocasiones yo lo que he visto, y creo que es un lugar común en muchos países, y yo tengo la suerte de haber trabajado en España, en Francia, en Suiza, en Bélgica como consultor, y encuentro casi siempre la misma problemática. Nos hemos dedicado más a informatizar un hospital, si me permitís el ejemplo, es decir, hacer lo que hacíamos en papel, hacerlo en soporte informático, pero ha habido muy poco esfuerzo en cambiar procesos de trabajo y en optimizar procesos de trabajo y en hacer que esta tecnología esté al servicio del profesional para que pueda liberar tiempo administrativo o tiempo de poco valor añadido. ¿Para qué? Para estar con el paciente, que es su misión fundamental, ¿no? O para automatizar procesos de administración para que el proceso de gestión de un paciente sea más fácil, ¿no? Yo creo que el poco énfasis en transformar los procesos es una barrera importante. Hemos informatizado más que transformar procesos. Y luego hay un segundo grupo de barreras que están vinculadas a los recursos humanos y a la organización. Los sistemas sanitarios, al menos en mi contexto, son sistemas sanitarios de base pública, de organizaciones públicas, en muchos casos con estructuras organizativas muy rígidas, con profesionales, en gran mayoría funcionarios del Estado. No es una crítica, tiene grandes ventajas para muchas cosas, pero cuando uno quiere introducir cambios y cambios disruptivos y rápidos, esto es una barrera, esto es un freno, es mucho más complicado hacerlo. Bien, o sea, lo que yo entiendo de lo que nos exponen tanto Berna como Joan, que las barreras existen, pero yo siempre digo que las barreras han existido en todos los ámbitos. Pero hay algo que apunta Joan que es fundamental y que tiene que ver un poco con lo que dijo Berna, que los procesos clínicos, o sea, los análisis de los procesos clínicos no han sido debidamente abordados, porque seguimos haciendo las cosas de la misma forma y eso transformarlo en digital, es decir, la estrategia que usamos para hacer la transformación digital a lo mejor no es la correcta. Y eso va generando se me olvidó la palabra, pero genera rechazo porque no le soluciona el problema a las personas. Efectivamente, es interesante lo que ustedes dicen. A lo mejor efectivamente lo que necesitamos es cambiar la estrategia. Y ahí le quiero preguntar a Viviana, porque el Centro Nacional de Información en Salud, CENS, se creó como una, digamos, iniciativa del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud para apoyar la transformación digital.
Y yo le pido que ella nos cuente desde el SENS cuál ha sido estas barreras, qué es lo que sienten ustedes, porque ustedes fueron creados exclusivamente para eso, o sea, esa es vuestra función, de lo que yo entiendo, digamos, de la creación del SENS, que fue impulsado por el Ministerio de Economía y la Corfo, para impulsar esta transformación digital. ¿Cuál crees tú, Viviana, que han sido las barreras en estos tres ámbitos? Sí, bueno, concuerdo bastante con lo que dice Vesna y con lo que dice Joan con respecto al tema del tema tecnológico, pero también quizás podríamos agregar el tema que existe un poco con respecto a las empresas o a la industria, más que nada, que ofrecen estas tecnologías que generalmente tienen algunos de sus sistemas que son bastante rígidos, que es difícil modeldearlo, difícil cambiarlo, difícil, digamos, de que se adapten al proceso clínico que tienen actualmente las instituciones, o si hay cambios, estos cambios cuestan bastante, digamos, son bastante costosos. Y por ahí hay un tema que los dos, digamos, expositores también han nombrado, el tema de los procesos. Eso es un tema como principal dentro de la institución, previo también a la adquisición de un nuevo software o al cambio también de un software. Entonces ahí si la institución no está alineada o no tiene buenos procesos, es una barrera que se forma para las otras personas que trabajan en el área de la industria, digamos, para la implementación de estos sistemas. Y también, digamos, hay que complementar la importancia también de la escasez de recursos humanos capacitados en esta área, que también ha sido una barrera importante, porque generalmente vienen la gente de la industria, que son generalmente personas que son informáticos puros y no entienden, digamos, el contexto clínico, o no entienden de repente quizás la urgencia de tener algo clínico que esté funcionando como corresponde, por lo mismo como para no afectar a la calidad asistencial que se le está otorgando a ese paciente. Entonces ahí nos hace falta mucho más capital humano formado en el área de la informática clínica, que también se ha formado, digamos, o se ha visto como una barrera, y es donde SENS también ha expuesto el foco, digamos, de su atención para poder ir impulsando esta formación y que las personas, digamos, del área informática puedan comunicarse bastante mejor, digamos, con el área clínica, o los mismos clínicos también, si tienen más conocimiento y vocabulario, ¿no es cierto?, puedan expresarse mejor hacia la gente que trabaja en el área informática para que tome en cuenta su requerimiento. Y otro también tema es el tema de la falta de regulación que existe, que creo que a nivel como ministerial en general o de gobierno, es que las regulaciones en el área informática no han sido como tomadas previo, digamos, sino que han estado apareciendo cuando ya la tecnología ya está en uso. Por ejemplo, hay herramientas nuevas, ¿no es cierto?, que han aparecido, que se han impulsado con el tema de las pandemias, como por ejemplo la telemedicina, pero a nivel de regulaciones no tenemos regulación específica en cuanto a esa tecnología. Entonces, creo que también ahí es una de las barreras también importantes en cuanto a la adopción de estas tecnologías. Bien, muchas gracias. Entendemos que hay barreras en todos los ámbitos tecnológicos, que tenemos software que se crean así pensando en cómo van a ser las cosas sin la conexión con los clínicos. Y por eso yo decía al principio de esto de la necesidad, digamos, de que los clínicos vayan a decir, yo necesito en las tecnologías que me resuelvan este o cual problema, que no sea al revés, ¿no es cierto? Muchas veces hemos visto proyectos que han fracasado porque desde arriba les ponen una tecnología y después no sirve para los propósitos que necesitan dentro, y se han gastado miles de millones de pesos, de dólares o lo que fuera en estas implementaciones. La concurrencia nos pregunta si el tema generacional ha sido una barrera. ¿Quién me quiere contestar? Los que no nacimos con, yo digo, los separo entre los que nacieron con Nintendo y los que no nacieron con Nintendo. Yo no nací con Nintendo. ¿Soy una barrera para la incorporación de nuevas tecnologías? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Es un paradigma? Ya hay un ejemplo muy claro. Hay muchas tecnologías que estamos utilizando en nuestra vida cotidiana que lo utilizan personas no nativas digitales, incluso personas mayores,
y sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque son tecnologías que han estado pensando en facilidad de uso, resolver procesos muy clave, etc. Yo creo que lo que lo hace complejo el proceso simplemente es que en una sociedad pues hay diversidad de personas, diversidad de habilidades, y la tecnología lo que tiene que pensar es que van a convivir, en el caso del sector de la salud, desde una generación de millennials que solo viven con tecnología y es lo que más dominan, pero con esta generación vamos a tener personas que hoy tienen 80 años, 70 años y que no han sido digitales y que tenemos que facilitarles el proceso digital. Porque la realidad es que tienen competencias y lo hacen. Haciendo cosas sencillas, pero lo hacen. Sí, yo también estoy de acuerdo con Joan. Estoy de acuerdo con Joan porque la verdad es que lo que se ve no es un tema generacional porque, por ejemplo, todos son capaces de usar WhatsApp independiente de la edad y es un sistema que es bien intuitivo, entonces puede usarse por cualquier persona. Sin embargo, tal vez el tema en Chile que podría ser un poquito más conflictivo son estas inequidades sociales, que ahí sí podría haber algunos tipos de diferencias en cuanto al uso de tecnología por el acceso. Entonces yo creo que si hay alguna dificultad, podría ser por esa línea, más que por el tema generacional. Bien, muchas gracias, Vesna. Muchas gracias, Joan, por la respuesta. Hace poco, a propósito de lo que decía Vesna, la Subsecretaría de Telecomunicaciones hizo una encuesta sobre la adopción de tecnología y la impregnación de las tecnologías en términos de los teléfonos celulares y de los internet, líneas fijas, líneas móviles, etcétera. Y la verdad que yo quedé bastante sorprendida porque es bastante importante. Pero una cosa es la penetración y otra cosa es la usabilidad, ¿no es cierto? A lo mejor efectivamente todo el mundo tiene computador, internet, pero sabemos navegar poco, sabemos, conectarnos poco, etcétera. Por lo tanto, podríamos pensar de que no estamos faltos en la tecnología, en el cableado, sino que efectivamente en la usabilidad, en el recurso humano. Tenemos una pregunta del público que vamos a dejar para más adelante porque viene para una próxima mesa que tiene que ver con la experiencia en teleodontología. Vamos a tener una próxima mesa después de este café con expertos donde vamos a conocer una experiencia en teleodontología. Y hay otra pregunta del público que nos pregunta si existe alguna bolsa de empleo para las personas relacionadas con tecnología de la información de salud. ¿Alguien sabe al respecto? Porque es un tema súper, ¿cómo se dice?, buscado en este tiempo. Me llama la atención que alguien trabaje en tecnologías de la información o quiera buscar personas que se dedican a estos temas donde se pueden orientar para ver opciones. ¿Alguien sabe algo al respecto? Si no, pasamos a la próxima pregunta. ¿No? Ok. Bueno, no cabe ninguna duda que, como muy bien dijo Viviana, que tuvimos que incorporar tecnologías a propósito de la pandemia. Y las tuvimos que incorporar así, fast track, tomando decisiones a lo mejor no las mejores ni las más correctas en su momento, pero teníamos una urgencia y tuvimos que incorporar ciertas tecnologías. Y muchas veces los temas regulatorios estaban absolutamente detrás y se intentó, pero efectivamente estábamos en una emergencia sanitaria y muchas veces las regulaciones de las emergencias sanitarias se dejan un poquitito de lado. A mí me gustaría saber ¿cómo fue la experiencia de esta incorporación en este tema pandémico? Y a mí me tocó vivir en una situación en el lugar donde estaba trabajando en el momento de la pandemia, en que los mismos profesionales de la salud me decían, no, la teleconsulta, pero cuando apareció la pandemia y los pacientes no querían venir, fueron los primeros en decir, ¿y cuándo vamos a tener teleconsulta? O sea, efectivamente, la pandemia los motivó a cambiar su expectativa o cambiar su visión sobre el tema de la tecnología. Entonces, me gustaría saber, Vesna, ustedes desde el Ministerio de Salud,
¿qué les pasó con esta, digamos, con este impulso a la transformación digital que generó la pandemia del coronavirus? Bueno, sí, efectivamente fue la pandemia fue un catalizador de las tecnologías y derribó ciertos mitos que tenían tanto los pacientes como los profesionales de la salud en cuanto al uso de las tecnologías, porque ya era parte de una necesidad. Entonces, claro, esto nos ayuda a impulsar, como bien dices, a impulsar todas las tecnologías en salud y nos pone muchos desafíos en todos los ámbitos, porque sigue siendo igual complejo, como decía Viviana, ir un poco, claro, como atrasado con lo que va avanzando. Entonces, pero estamos tomando este desafío con la creencia y la convicción de que es el camino. Hemos tenido conversaciones con otros países, por ejemplo, Israel, Uruguay, Argentina, Corea, todos estos en algún minuto estuvieron conversando con nosotros acerca de cómo ellos habían implementado las tecnologías en sus países, y por supuesto tenemos que llegar a encontrar un modelo que nos haga sentido a nosotros y que se adapte también a nuestras realidades. Entonces es un desafío importante, es un desafío que nos ha puesto la pandemia y que efectivamente tiene que seguir dándonos este impulso, porque es allá donde se dirige el mundo en realidad. Efectivamente ha sido un tremendo impulso y no podemos perder este impulso para poder dar el salto largo, cualitativo que necesitamos en el uso de las tecnologías. Había una pregunta, más que una pregunta, era una reflexión. Decía, a mí me encantaría que me confirmaran mi hora por correo electrónico, por WhatsApp. Entonces uno se pregunta, en vez de que alguien me esté llamando por teléfono, que me corta alguna reunión o lo que fuera, entonces uno se pregunta, digamos, es como raro que eso no ocurra todavía, ¿no? O sea, existiendo todas las tecnologías para que eso ocurra. Entonces, efectivamente, tenemos un tremendo impulso. ¿Y qué pasó en España, Joan? ¿También se generó este cambio, este salto cualitativo? Sí, ha habido un cambio. La llegada de la primera ola en marzo supuso un cambio muy significativo en una parte de la tecnología, que es la atención no presencial, todo lo que es teleconsulta, telemedicina, que no es toda la transformación digital del sector, pero es una parte importante. Sí, el cambio fue drástico y yo creo que hay dos lecciones muy importantes. O sea, yo revisé datos en España de incremento de la actividad, tanto en el sector público como privado, en teleconsultas. En otros países de Europa el patrón es el mismo, una curva exponencial. Yo solo pido que esa curva no la intentemos doblar, como hemos dicho con la curva del coronavirus, que ahí sí que había que hacerla bajar. En este caso se trata de que esta en concreto no la hagamos bajar, sino que la sostengamos. Pero yo creo que ha habido dos cambios o dos reflexiones. Una, teníamos la visión desde hace años, hay que ir por allí, pero no teníamos sentido de urgencia, que son los dos primeros pasos de la gestión del cambio. El SARS-CoV-2 nos ha puesto no sentido de urgencia, sentido de mega urgencia. Hay que hacerlo ya, mañana. Los pacientes están aquí. Y yo creo que esto lo ha cambiado todo. Tanto que en todos los países nos hemos saltado la regulación por los aires. Al menos la regulación de teleconsultas y telemedicina. Solo para poner un ejemplo, en España, incluso a día de hoy, varios meses después de la primera ola, la teleconsulta solo se puede hacer para una consulta de seguimiento de un paciente que uno ya conoce y lo ha diagnosticado presencialmente. Os podéis comprender que en el mes de marzo esto no sucedía. Hacíamos primeras consultas de diagnóstico, de anamnesis por teléfono. Y yo creo que hay una segunda lección aprendida, para mí incluso más importante, más de fondo, que es que hemos perdido el miedo. Pacientes y profesionales. Una barrera que teníamos emocional de que ambos preferíamos la consulta presencial,
Lo hemos probado y hemos visto que, bueno, pues tampoco está tan mal. Y para determinadas cosas incluso mejor, ¿eh? Para actos asistenciales menos complejos, pues incluso mejor, ¿eh? Y yo creo que este segundo efecto tiene una carga de fondo importante, ¿eh? Está para quedarse. Bien, efectivamente. Viviana, voy a aprovechar que, digamos que tenemos una pregunta interesante del público para que tú nos comentes sobre el impulso que ha tenido Sensi la pandemia. En términos, la pregunta es exactamente así: si hay algún acercamiento sobre qué aspectos de la seguridad del paciente podrían vulnerarse o estar en riesgo con la teleconsulta. Porque efectivamente lo que más se gatilló, lo que más se avanzó en este tema, en este momento y a propósito de la pandemia, tuvo que ver con la teleconsulta, que es uno de los elementos de la telemedicina, como decía Joan, o del uso de las tecnologías. Entonces, estás muteada ahí, Viviana. Sí. Entonces te quería preguntar, como tú muy bien decías, tuvimos teleconsulta y no teníamos regulación de teleconsulta. Entonces, yo sé que ustedes hicieron un trabajo al respecto, entonces te quería preguntar, ¿cuáles fueron los aspectos de seguridad o de vulneración de derechos de los pacientes que ustedes vieron en la teleconsulta y cómo se resuelve eso? Sí, bueno, como les había comentado, bueno, todos apunamos lo mismo, ¿verdad? Que la pandemia ha impulsado estas tecnologías a un nivel bastante exponencial y esperamos que post pandemia se mantenga, ¿no es cierto?, esta curva acelerada de la adopción. Nosotros en SENS durante este tiempo de pandemia en verdad enfrentamos más que problemas, son desafíos en poder entregarle a las personas, porque nuestro objetivo, digamos, es apoyar a todas las instituciones en la adopción de todo este sistema de información en salud. Y con la pandemia lo que nosotros aceleramos fue obtener, digamos, esta guía de buenas prácticas en telesalud y aportar también con los lineamientos que se han generado también en respecto a la misma área. Y con respecto a esa pregunta que nos habla de la seguridad en riesgo, es principalmente a eso lo que nosotros enfocamos, digamos, con estas guías de buenas prácticas en teleconsulta, porque no había una regulación propia, ¿no es cierto?, de la atención. La atención se estaba realizando incluso por WhatsApp o por otras plataformas, en verdad, que no estaban totalmente aseguradas. Entonces ahí el riesgo claramente que teníamos con la atención del paciente era de que no sabemos si se está atendiendo bien ese paciente, digamos, si era el paciente o no. No sabemos si esa información que está viajando está segura, digamos, y sea confidencial, como lo dice la ley, ¿no es cierto?, en la protección de deberes y derechos del paciente, de que esa información con el clínico y el paciente tiene que ser solamente privada entre ellos. Eso no nos aseguraba en estas plataformas. Lo otro también es la confidencialidad que se genera, ¿no es cierto?, al generar una teleconsulta en domicilio y por parte de ambas partes, o sea, el médico en su consulta o domicilio y el paciente también en su domicilio. Entonces, también ahí se ve un poco vulnerada como la seguridad en la atención de ese paciente, principalmente porque pueden haber otros entes específicos, ¿no es cierto?, que puedan estar ahí, no sé cuál es la palabra, pero interrumpiendo un poco la atención clínica. Y lo otro también, ¿no es cierto?, es que no todas las especialidades clínicas son atendibles por teleconsulta, y ahí el riesgo también nosotros lo que vemos es que al saltarse el examen físico, que es lo que no se puede realizar por teleconsulta, sí estaríamos enfrentándonos a un riesgo, digamos, más que de salud, más que de la seguridad de esta información que está viajando o que está almacenada en ciertas plataformas que no están autorizadas o que no tienen una validez o sello de calidad por atrás. Pero en ese sentido claramente hay que tener una visión y un post pandemia estoy hablando, ¿no es cierto?, porque en emergencia, como dices tú, May, había que atender a estos pacientes sí o sí, ¿no es cierto?, pero post pandemia la idea es empezar a regular todas estas situaciones y que estas especialidades que sí realmente requieren un examen físico presencial, que el paciente vaya presencial y quizás una consulta, como dice Joan, ¿no es cierto?, pueda ser a través de teleconsultas, las consultas de seguimiento. Pero principalmente en esta época de pandemia nos estamos enfocando a la regulación en cuanto a las plataformas de teleconsulta que se están realizando y en cuanto a la seguridad de la información que viaja en estas plataformas entre los dispositivos del paciente con las plataformas que existen. Bien, muchas gracias, Viviana.
Efectivamente, como todos decían, nos pilló un poquitito sin la urgencia o sin la emergencia, que nos pille confesados, dicen por ahí, pero efectivamente hemos podido resolver, hemos visto la cantidad de teleconsultas que se han hecho, problemas que se han resuelto por esta vía a muchos pacientes que están muy agradecidos que las instituciones hayan adoptado, y tenemos que avanzar en los otros temas. Hay un tema hay una pregunta, digamos, y yo me quiero tomar de esa pregunta para hacerle una pregunta a Desna, porque el Fondo Nacional de Salud tiene autorizada teleconsulta para efectos de que sea financiable o que el paciente pueda hacer un reembolso en su ISAPRE o comprar en algunas especialidades. Y a propósito de la pandemia, ampliaron esas especialidades, ampliaron ese número de especialidades, pero esto es solo mientras dure el estado de excepción. Es decir, se supone, digamos, que cuando termine el estado de excepción, ya no se van a poder decir o no van a ser financiables esas teleconsultas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer o si el Ministerio está haciendo algo al respecto para que efectivamente cuando se acabe este estado de excepción, que se puede acabar cuando hay una vacuna o lo que fuera, se pueda seguir haciendo teleconsulta en estas especialidades, que tiene que ver con los temas regulatorios, decir si esto es una práctica que se va a financiar, ya sea por FONASA o, quiere decir que, entre comillas, para los chilenos que tenga un código y que la persona pueda obtener reembolso de su seguro o la financiación de su seguro. Desna. Bueno, sí, efectivamente se está trabajando en una regulación que permita continuar con esto que ya se avanzó, incluso más, porque claro, esto está solamente para la modalidad libre elección, pero no para la modalidad de atención institucional. Entonces, incluso FONASA está preparando también próximamente, a partir de una vez que salgan las regulaciones y las normativas que nosotros estamos trabajando, para que eso también pueda ser incorporado a todo nivel, en los servicios de salud, en las distintas modalidades de atención, y continuar con esto en avance. Ahora, en cuanto a tiempo, no te podría decir cuánto falta, pero sí estamos trabajando principalmente en tener esta regulación que permita continuar con eso. Bien, esa es una muy buena noticia. Hay también esta misma persona preguntaba qué faltaba en nuestro país en temas de tecnología. Yo creo que efectivamente tenemos las tecnologías, ¿sí? O sea, han habido ofertas de tecnologías y todas las instituciones han adoptado diferentes tecnologías. El único problema que tenemos es que no sabemos si estas tecnologías cumplen con los requisitos básicos que dice Viviana de seguridad de la información que vuela a través de la red, porque tampoco hay en este minuto regulación en términos de cuáles son las tecnologías que se pueden usar o que no se pueden, o sea, tener como, entre comillas, un sello de calidad o un sello como el de el SEC, por ejemplo, el sello de la Comisión de Energía, no sé lo que es el SEC, se me olvidó, digamos, la Subsecretaría de Electricidad y Combustible, que diga, sí, ese secador de pelo es seguro porque no se va a quemar. O sea, este sistema de teleconsulta o este software es seguro para el paciente en términos de la confidencialidad de la información. Y con eso, digamos, podríamos avanzar en hacer estos procesos más seguros en términos de la confidencialidad de la información. Todos los demás aspectos tienen que ver con las guías de buenas prácticas, que entiendo que Elena está compartiendo el link o va a compartir el link de este documento que trabajaron ustedes en el CENS, Viviana. Bueno, nos queda poco tiempo y voy a ir a la última pregunta. A ver, quiero preguntarle, nosotros tenemos en nuestra audiencia personal de salud y no de salud, pero que trabaja en el sector salud, que tiene desafíos de calidad
en sus instituciones. Me imagino que todos tienen desafíos de calidad porque si no, no estarían, digamos, en un congreso de la Sociedad de Calidad Asistencial SOCAS. Y si está en este congreso es porque tiene algún desafío en calidad. Entonces, yo quisiera, digamos, de que ustedes les dijeran a las personas que nos escuchan qué pueden encontrar en las tecnologías de la información como apoyo para la resolución de problemas de calidad en sus instituciones de salud. Y cómo abordar esos temas. ¿Dónde se tienen que dirigir dentro del hospital? O decir, mira, este es el problema y considerar las tecnologías como una posible solución a ese problema. ¿Cómo lo hago yo? Yo soy la enfermera de calidad o soy el médico a cargo de la unidad de calidad del hospital X. Digo, a ver, ¿cómo me acerco yo al tema del uso de las tecnologías para la mejora continua? John. Yo creo que es un evento crucial, y donde yo creo que deberíamos poner más en foco. Si queremos realmente que la transformación digital tenga impacto en el núcleo del hospital, que es la calidad de lo que hacemos y la seguridad, esto es lo que deberíamos abordar. Y hoy las tecnologías nos pueden permitir, en términos de seguridad, bloquear procesos no seguros cuando haya anticipar con algoritmos, anticipar eventos potencialmente adversos y, por lo tanto, trabajar con la prevención antes de que suceda. En términos de calidad, puedes cruzar simplemente bases de datos de tratamiento farmacológico con diagnóstico clínico y te ves claramente la efectividad de los medicamentos que estamos prescribiendo a nivel hospitalario y, por lo tanto, mejorar la calidad. O puedes cruzar datos de medicamentos y reducir riesgos ligados a los dobles usos de medicamentos. Todo lo que es todo el debate sobre los cuidados apropiados y el diagnóstico apropiado y el no hacer, ¿cómo lo haremos? ¿Palito a palito? ¿O nos ayudará la tecnología? Yo creo que si no nos ayuda la tecnología no lo podríamos implantar. O sea, todo este mundo es que sin el apoyo, no al 100%, al 200% de la tecnología, no podremos dar un salto significativo. Muchas gracias, Joan. Pero ¿cómo lo hace? ¿Con quién tiene que ir a hablar dentro del hospital? ¿Qué crees tú, Viviana? ¿Cómo se aproximan? ¿Cómo lo haces tú en la institución donde tú trabajas? Sí, principalmente, bueno, hay que acercarse a los equipos, ¿no es cierto?, de tecnología, información y comunicación o salud digital que tengan dentro de las mismas instituciones y participar, ojalá desde un comienzo, en el proyecto mismo, antes de una implementación de sistema, ojalá participar en los inicios de ese proyecto para poder, ¿no es cierto?, incorporar todos estos temas de calidad que ellos necesitan o que requieren para levantarlo como algún requerimiento para ese sistema, cosa que posteriormente, ¿no es cierto?, cuando esté implementado el sistema, ellos puedan adquirir, digamos, esos beneficios asociados. En términos de tecnologías, hay varios sistemas que nos apoyan, digamos, en mejorar la calidad de los pacientes. Están todos los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas que uno puede utilizar, que está disponible, digamos, como herramientas tecnológicas y que no es tan difícil de implementar. O sea, la tecnología existe, lo que hay que hacer es que estos equipos de calidad, las personas que trabajen en calidad, se acerquen, digamos, al área de salud digital y hagan esa necesidad, digamos, presente para que lo tomen en consideración, porque cuando uno trabaja en la implementación de sistemas o ir viendo o el tema en general, digamos, uno se enfoca mucho en el tema como asistencial neto, de cómo lo trabaja la enfermera, de qué recursos le entrego al médico, pero también hay que verlo desde una otra perspectiva, que esa perspectiva es la gente que trabaja en el área de calidad y que dice, mira, ¿sabes qué? Se me están cayendo los pacientes, ¿cómo puedo disminuir los riesgos de caída con esta tecnología? Y quizás pueden haber algunos sistemas, por ejemplo, que me vayan indicando del movimiento del paciente en la cama, o algún sistema de alerta, o otras cosas como de sugerencia, en verdad que existen y, digamos, y que se pueden implementar. No hay una limitante, digamos, en
entre estas tecnologías. Entonces, el principal consejo es claramente que exista una comunicación interna, y ojalá que gente de calidad, de equipo de calidad, participe en un inicio dentro de los proyectos de tecnología, información y comunicación y en salud, y que pierdan el miedo principalmente, porque van a decir, chuta, yo no conozco nada del área informática, pero en verdad el conocimiento clínico puro que ellos tienen y de la visión de calidad es la que se requiere para que estos sistemas en verdad sean de apoyo preciso, digamos, para el clínico que está atendiendo. Entonces, ese es principalmente mi consejo, que se vayan involucrando sí o sí desde los inicios de los proyectos en estos temas de implementación de sistemas. Ay, Yo, yo, ¿Me yo, permites polemizar sí, un poco? sí, adelante. O sea, yo estoy 100% de acuerdo con el fondo, ¿eh? No comparto la estrategia. Es decir, yo creo que si los equipos de calidad vais a hablar con los de tecnologías de información, os van a escuchar, van a decir que sí, van a decir que sí, y van a hacer otra cosa. Yo creo que esto pasa por una cuestión de concepto, ¿eh? El responsable de tecnologías en el hospital no tiene claro, no tiene como que el proyecto prioritario de la digitalización del hospital es modificar la práctica asistencial para mejorar la calidad y la eficiencia. Y la única forma de hacerlo es que esto sea un mensaje estratégico colectivo institucional. Y aquí el actor clave que tiene que jugar es el director del hospital y el director médico, que es el que tienen que dar la instrucción al departamento de tecnologías para que vayan a ver a los clínicos, para que vayan a ver a los de calidad y les digan, ¿cómo puedo ayudarles? Si lo hacemos al revés, tendremos el mismo éxito que los 10 últimos años, al menos en mi país. Que es, le escucho, muchas gracias, pero luego acabo haciendo otras cosas. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Joana es fundamental, que tiene que ver cómo se baja un proyecto. A mí me tocó participar y liderar un proyecto de transformación digital de un hospital, y fue un proyecto de la dirección médica. Yo creo que eso fue lo que generó, definitivamente terminó siendo exitoso, ¿no? Donde había, digamos, dirigido por mí, digamos, que en ese momento era la directora de servicios clínicos, y un contingente de enfermeras y los TI de apoyo a este equipo que estaba haciendo, o sea, apoyando la transformación digital. Y por eso me gusta mucho que hayan profesionales de la salud impulsando estos temas como Vesna y como Viviana. El tema es cómo entrar en esa conversación. ¿Cuál sería, Vesna, para ti el mensaje que le darías a nuestros oyentes, que son los que están interesados en la calidad, de cómo acercarse a las tecnologías para el apoyo a la mejora de la calidad? Sí, concuerdo en que es un tema que hay que levantar, que liderar también desde la parte directiva de los servicios y de las direcciones médicas, y también desde Hospital Digital y del Departamento de Salud Digital, ustedes también, todos los servicios cuentan con referentes de salud digital a quienes también se pueden acercar y plantear sus inquietudes, y nosotros de alguna manera apoyarlos en cómo poder dirigir un poco lo que significa esta gestión del cambio. Entonces, tenemos implementado eso en todos los servicios de salud, así que eso es parte de nuestro quehacer, y porque queremos que las tecnologías se inserten dentro de los sistemas sanitarios y que de alguna manera logren ser exitosas. Así que es parte de nuestro core. Y por otro lado, como consejo, yo creo que insistir en el tema que la calidad siempre es un tema muy importante en el desarrollo de cualquier atención de salud. Y por lo tanto, yo creo que el análisis que hace calidad de los procesos, ese sistema que tienen de esquematizar y de sistematizar procesos, es muy importante, y en eso es una ayuda fundamental para después ver cómo se pueden incorporar tecnologías dentro de esos procesos. Así que yo creo que el área de calidad tiene una parte avanzada cuando tienen clarificado todos los procesos.
Súper bien. Muchas gracias. Estamos terminando. Digamos, tenemos una pregunta al público que no vamos a poder responder porque ya se nos hizo tarde. Quiero darle muy sinceras gracias. Quiero contarle a nuestros oyentes que después, digamos, de una pausa, vamos a tener experiencias puntuales de la incorporación de tecnologías para mejoría de la calidad, donde ahí las personas que van a estar presentando van a poder contarnos cómo lograron ellos esta mejoría. Vamos a tener personas en hospitales públicos, hospitales privados, hospitales de baja complejidad, alta complejidad, ambulatorios, digamos, de atención primaria y ambulatorios de clínicas privadas y hospitales públicos, así que va a ser muy interesante escuchar a los que están ahí, digamos, a los que están haciendo la práctica clínica, cómo usaron estas tecnologías para la mejoría de la calidad. Quiero darle las gracias a nuestros ponentes y como agradecimiento a Viviana, le presento su diploma. Viviana le va a llegar su original bien firmado. Muchas gracias por estar acá. Lo mismo para Vesna. Muchas gracias por estar con nosotros, Vesna. Te vamos a mandar este diploma por la vía formal. Y para ti, Joan, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos poder contar contigo en próximas. Creo que no se vieron mis diplomas. No. Sí, a ver, de nuevo. Quiero que los vean porque están re bonitos. ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya, bien. Sí. Joan, para ti, un diploma virtual. Después te vamos a mandar el original firmado por la presidenta de SOCAS y la presidenta del Congreso. Para Vesna, muchas gracias, Vesna. Yo sé que te tocó último minuto así la jefa, pero donde manda capitán no manda marinero. Y Viviana, también muchas gracias por acompañarnos desde el CES. Elena, te doy la palabra para que nos puedas invitar a la próxima sesión. Y muchas gracias a los que nos oyeron y quédense con nosotros porque vamos a tener estas 2 mesas donde nos van a presentar experiencias concretas y reales de hospitales de diferentes niveles, así que no hay justificación para no implementar tecnología en los hospitales para la mejora de la calidad. Muchas gracias a todos y nos vemos más rato. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Después de esta gran y estimulante presentación, nuevamente agradecemos a los participantes de este excelente panel de expertos. Por ahora, los vamos a invitar a pasar al stand de auspicios y continuar con las mesas redondas de tecnología en un ratito más, de tecnología y seguridad del paciente. Así que ahora los invito a los stands virtuales.